Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Buenos días para todos los que nos acompañan en esta transmisión del día de hoy. Están invitados cordialmente todos los directores locales de los municipios del departamento de Antioquia, sus equipos de atención en salud, médicos, enfermeras, epidemiólogos, adicionalmente todos los gerentes de los hospitales públicos y privados, y también extendimos esta invitación en general a todos los departamentos de Colombia. Hoy nos trae a propiciar este espacio la importancia de ser proactivos y preventivos ante el aumento del consumo de la droga fentanilo, que como ustedes saben fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas como la droga con mayor mortalidad. Es así como en esta hora donde estaremos compartiendo conocimientos técnicos. Agradezco adicionalmente aquí en el set nos está acompañando el doctor Ubier, médico toxicólogo de la Fundación San Vicente, e igualmente nuestra enfermera María Eugenia, quienes compartirán con todos ustedes información relevante para una adecuada identificación y adicionalmente cómo hacer esa intensificación en la vigilancia epidemiológica, que si bien es cierto, no estamos en alerta en el país, el hacer estos espacios donde afiancemos las preguntas, váyanlas copiando porque tendremos un espacio al final para resolver la mayor cantidad de preguntas o en su defecto daremos respuestas, las dejaremos colgadas en nuestra página. Este es el inicio de este conversatorio. Habrá cuantos más sean necesarios para mantener una comunicación y una información expedita con todas las personas, ampliar los conocimientos y evitar que haya, digamos, mortalidades innecesarias y hacer las campañas de información, educación y comunicación que sean más convenientes para continuar la prevención o el consumo, por decirlo de alguna forma, no propicio en las personas y en nuestros niños, niñas y adolescentes en general. Así que bienvenidos por hacer este espacio de
ustedes, el cual también estará colgado en nuestra página web. Únicamente Estados Unidos, como se ha resaltado en muchas ocasiones, sino que todos los países del mundo tienen en este momento esta amenaza latente, lo cual, como ya bien se dijo, ha llevado a que la Organización de las Naciones Unidas declare el fentanilo como la droga más que más mortalidad está generando en el ser humano. Cuando la gran crisis llevó a que muchas personas al sistema de salud y tuviesen que acceder a la consecución de medicamentos que en su momento no tenían tan alta restricción. Y uno de ellos que empezó a difundirse fue el uso del fentanilo. Lo que hizo que el fentanilo específicamente tuviera una gran frecuencia era simplemente que rinde mucho, porque es un producto que es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Así que mínimas cantidades de uso producían un control muy adecuado del dolor y podía durar durante varios días una ampolla. Desafortunadamente, se fue consolidando un mercado negro de comercialización del producto, no solamente en su presentación original en ampollas, sino también en tabletas. Colocaban también las ampollas al baño María y lograban obtener el polvo, y la vía de utilización fue múltiple porque ya no era únicamente la vía parenteral inyectada, sino que se presentaba la inhalación, el consumo fumado, dado que el fentanilo es una sustancia termoestable, y empezó a derivarse a la contaminación de diferentes tipos de presentaciones de sustancias psicoactivas que ya no tenían de pureza absolutamente nada, sino que eran la mezcla de una gran cantidad de sustancias psicoactivas, entre ellas antihistamínicos de venta libre, algunos antidepresivos, anfetaminas y obviamente fentanilo. Llamó también mucho la atención de que ciertos cantantes como Prince o raperos como Mac Miller y Lil Peep murieron por problemas asociados al consumo de fentanilo. Así que esta fue una primera alerta del grave problema que se estaba generando. Y la problemática surge, nosotros tomáramos una moneda de 500 pesos y la dividiéramos en 20 partes, tomáramos simplemente una vigésima parte de esa moneda, es suficiente para matar por su gran potencia a una persona. Así que es preocupante saber que tenemos en el entorno circulando en medio de las sustancias psicoactivas habituales, como es la cocaína rosada o el 2CB, como es el éxtasis, el lametilén, dioximetanfetamina y otra serie de sustancias que son de síntesis química
mezclas de proporciones variables con fentanilo que no han sido estudiadas adecuadamente, que son elaboradas con métodos muy rudimentarios, así que simplemente se le agrega un poco más o un poco menos, y cuando se les va un poco más del principio activo, van a tener la toxicidad de una manera muy predecible. Es muy interesante cuando nosotros miramos el fenómeno que se está presentando, porque se están mezclando sustancias estimulantes como es las anfetaminas o el tusi con sustancias depresoras como lo es el fentanilo. Así que es una mezcla supremamente peligrosa, porque si nosotros metafóricamente lo comparamos con un automóvil, cuando una persona consume un estimulante, llámese cocaína, llámese anfetaminas, está colocando el acelerador a fondo. Y cuando simultáneamente hay fentanilo contaminando, está colocando la emergencia y el freno de forma tal que si el carro está acelerado a fondo, con la emergencia puesta y el freno oprimido, pues lo que se va a quemar es el motor, que es nuestro cerebro. Y de ahí la gravedad de lo que llegará a suceder si no tomamos las medidas de advertencia, de educación y de orientación en relación con los peligros inherentes al consumo de fentanilo. Sabemos, por ejemplo, que si una persona consume cualquier derivado opioide, podemos remontarnos al prototipo, la morfina. Y el nombre de morfina deriva del dios griego Morfeo, el dios del sueño, porque la característica, el denominador común a todos los opioides es que son potentes inductores del sueño. Pero acá se presenta la pérdida de la sensación al dolor, es un potente analgésico y eso ya involucra una peligrosidad porque las personas pueden experimentar traumas y no tomar las precauciones necesarias para cuidar la integridad de su cuerpo, aún teniendo una lesión grave como una fractura. Violencia es lo que le ha valido el nombre de droga zombie, porque muchos de los adictos han sido advertidos que si se permite que el sueño los lleve a profundizar, van a dejar de respirar. Así que la denominada triada opioide, que permite la detección de una intoxicación con una sustancia como el fentanilo, es primero que las pupilas se tornan puntiformes, miosis puntiforme no reactiva. Adicionalmente, una gran somnolencia que lleva a la pérdida de la conciencia, y cuando se pierde la conciencia, la persona deja de respirar y muere asfixiada. Esa pérdida de la frecuencia respiratoria va siendo gradual. Sabemos que la frecuencia respiratoria normal es alrededor de 12, pero la persona empieza a disminuir y cualquier frecuencia respiratoria por debajo de 12 debe ser interpretada como una depresión, y luego van haciendo cianosis generalizada porque es insuficiente esa frecuencia respiratoria para compensar las necesidades de oxigenación que tiene el organismo. Y adicionalmente se presenta una caída muy importante de la presión arterial, la persona está en un shock y la conjunción de esa hipoxemia con hipercapnia, es decir, baja el oxígeno, sube el CO2, aunado a que cada vez va empeorando la presión arterial hacia la baja, lleva a que las personas puedan morir. Y así esto, entonces, cuando vemos que la ONU acertó completamente, porque en el 2021 el fentanilo estuvo involucrado en Estados Unidos en 22 muertes por cada 100.000 personas. Eso es más de doble de la tasa de mortalidad que producían las metanfetaminas como el éxtasis o que la cocaína, y 7 veces mayor que la misma heroína, que hasta ahora habíamos considerado el programa y el problema más grave que teníamos en salud pública. Sin embargo, es importante que no bajemos las defensas. Yo pienso que es necesario que tengamos muy presente que hay un estudio nacional de sustancias psicoactivas que tiene en la cuenta que las sustancias adictivas lícitas continúan siendo un problema. Llama la atención, por ejemplo, que el 70.4% de las mujeres y el 68% de los hombres han tenido consumos abusivos de licor. Que las mujeres ya estén superando a los hombres es una alerta en relación con la posibilidad del inicio de un alcoholismo. Y recordemos que para uno diagnosticar un alcoholismo es algo
simple si recurrimos a 4 preguntas muy básicas. ¿Usted se ha sentido mal por su manera de beber? ¿Usted lo ha querido mermar? ¿A usted le han criticado su manera de beber? Y finalmente, si está calmado, guayado, tomando una cerveza o un licor en la mañana. Cuando una persona responde sí a una pregunta de ellas, no hay problema. Cualquiera se siente mal o lo quiere mermar o lo critican por lo que hizo. Pero cuando responde sí a 2, preocúpese porque hay riesgo de que se esté desarrollando un alcoholismo. Y cuando se responde sí a 3 o más, es alcohólico. Así que es muy importante tenerlo presente porque el alcohol también es una puerta de entrada hacia el consumo de otras sustancias como lo constituye el fentanilo. Y adicionalmente es una mezcla mortal porque el licor es un depresor y el fentanilo otro depresor. Así que la conjunción, el empleo de ambas es sinérgico y rápidamente va a llevar a la pérdida de la conciencia, a la depresión ventilatoria, a la hipoxemia, arritmias y a la muerte. Pero tampoco podemos olvidar lo que está sucediendo con el vapeo en la actualidad y con el consumo de la marihuana. Esa desafortunadamente ha llevado a la creencia infundada de que la marihuana es algo que cura enfermedades. Y eso no es cierto. La marihuana fumada no es medicinal. La marihuana tiene varios componentes y 6 de los cuales tienen efectos terapéuticos cuando se purifican en laboratorios especializados. Así que olvidémonos de ese mensaje de que existe marihuana medicinal porque no la hay. Y tengamos también presente que no es únicamente el fentanilo. Tenemos todavía problemas con la marihuana, problemas con el vapeador, problemas con los cigarrillos comunes, problemas con el consumo de éxtasis y se han detectado, por ejemplo, 33 nuevas sustancias psicoactivas, dentro de las cuales a veces se emplean y se desvían productos primos del fentanilo, como es la paracodina para la tos. Las fiestas de adolescentes en las cuales mezclan el jarabe con gomitas jelly han llevado a que se presente un mercado negro de la utilización indebida de medicamentos antitusivos que en dosis altas producen exactamente lo mismo: analgesia, somnolencia, pérdida de la conciencia con asfixia y muerte. Y hemos tenido varios casos de adolescentes provenientes de fiestas que han muerto simplemente por consumir esos denominados jellies. Así que no es única y exclusivamente en relación con la epidemia opioide. Los de utilización en medicina, como es la morfina, como es el fentanilo, como son medicamentos mezclados que tienen codeína, paracodina, hidrocodona, etcétera, sino también aquellos que están siendo desviados ilegalmente, que se constituyen en un problema y de los cuales el fentanilo genera una atracción porque no requiere de todo ese proceso de obtención desde la planta, la resina de la amapola, el procesamiento químico en los laboratorios para producir algo como la heroína, sino que lo consiguen ya elaborado, desviado de las multinacionales que lo elaboran con fines terapéuticos médicos para el control del dolor y que ha llevado a que tradicionalmente se utilice en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, bajo situaciones controladas, en dosis muy precisas por tiempos definidos, y por ello, a pesar del antecedente de años de utilización hospitalaria de fentanilo, no se había convertido en un problema. Pero cuando ya se deriva ilegalmente hacia el público en general, se empieza a utilizar como una sustancia, entre comillas, que corta de manera fácil cualquiera de las otras sustancias psicoactivas en presentación en polvo, en presentación líquido, para fumar o para inyectar, y así se nos va convirtiendo en un problema mayúsculo. Por lo tanto, es necesario que tengamos presente siempre la denominada triada opioide, cuando debemos ser mucho más precisos en el diagnóstico, la ausencia de peristaltismo de movimientos intestinales, porque todos los opioides son constipantes y cuando hay una sobredosis, el intestino no se mueve y eso ya nos confirma que esa persona se encuentra intoxicada. Adicionalmente, la presión arterial está muy disminuida y tanto el fentanilo como la morfina como la heroína tienen la característica de vasodilatar el abdomen. Los hechos que allí quedan el esplácnico cercano al vaso y el mesentérico intestinal, la sangre se va para allí
disminuye la sangre en otros órganos que son fundamentales, como el cerebro, y va a haber lo que se conoce como una encefalopatía con falta de oxígeno y de sangre, hipóxico-isquémica, lo cual puede dejar secuelas supremamente graves, como por ejemplo personas con una lesión cerebral que llevan a parálisis cerebral y que afectan todas las facultades cognitivas, la atención, la concentración, la memoria, simplemente por una exposición prolongada a una sustancia psicoactiva que produce ese tipo de lesión cerebral como lo constituye el fentanilo. Así que muchas personas están jugando ruleta rusa porque van a fiestas y consumen lo que ellos creen es la cocaína rosada, el Tusi, pero allí debe haber presencia en muchas ocasiones de sustancias ilícitas como pueden ser la heroína o la cocaína y que la persona desconoce que está consumiendo también fentanilo y por lo tanto ello lo puede llevar a una sobredosis producto de una circunstancia y a la muerte. Desafortunadamente en Colombia sabemos que existe el problema. Los colegas tienen pacientes adictos al fentanilo, se viene empleando y detectando en diferentes sustancias de abuso que han sido analizadas por los laboratorios de la Policía Nacional como por los laboratorios de las universidades y se ha detectado la presencia de concentraciones variables de fentanilo. Así que por eso digo yo, es una ruleta rusa, porque alguien no familiarizado con el consumo, que esa pequeña cantidad de fentanilo que le agregan a la papeleta de un estimulante va a inicialmente presentar síntomas de activación, dilatación de las pupilas, va a tener mejor rendimiento, va a estar físicamente mucho más activo, pero cuando se acaba esa primera parte, sigue el efecto del fentanilo y presenta ya la somnolencia, la pérdida de la conciencia, la parada respiratoria y la muerte. Así que es necesario que estemos muy conscientes. En los años el fentanilo ha venido ganando mucha notoriedad como una droga de abuso por su alta potencia, porque requieren emplear dosis bajas y rinde mucho, y produce en pequeñísimas dosis una sensación de euforia y de sedación. Eso ha llevado a que las personas estén entre despiertas y dormidas, y por ejemplo, cuando caminan, están con el tronco doblado, con las manos relajadas, lo que le ha valido el nombre de la droga zombie, porque verdaderamente parecen muertos vivos, personas que están dormidas caminando, y que ese fentanilo afecta cualquier tipo de alerta que pueda la persona necesitar frente a un peligro inminente. Así que aumenta la accidentalidad, aumentan los traumas y obviamente el riesgo de que se presente la depresión respiratoria y la muerte. Lo más grave es el potencial de adicción que genera el fentanilo y los opioides en general. Porque nosotros no podemos afirmar que porque una persona consumió una droga psicoactiva, supongamos marihuana, sea un farmacodependiente. Esa persona, si lo hizo una vez, es un experimentador. Si lo siguió haciendo en las fiestas, está haciendo un uso social. Si eventualmente fuera a las fiestas lo utiliza, supongamos en casa, es un abusador. Pero cuando ya se ve perjudicado en su trabajo, en sus relaciones laborales, académicas, afectivas, ya sí hablamos de una farmacodependencia. Pero ha sido un proceso de utilización relativamente progresivo. Con el fentanilo no podemos hablar de eso porque la sensación de euforia, de placer, es tan intensa que con una primera vez que se pruebe, la persona puede quedar enganchada. Así que el grave problema no es tanto el efecto físico, sino la huella psicológica de la necesidad de volver a experimentar ese intenso placer nuevamente una vez más y luego otra vez más y sucesivamente va siendo más frecuente hasta que da el traste con la vida, con las aspiraciones, con las relaciones, con la productividad de esa persona. Así que es importante tener presente que por algo fue declarada la droga más mortal, pero también la droga más lesiva para el desarrollo de la personalidad, y son desafortunadamente nuestros adolescentes que se encuentran en un proceso de desarrollo los que son un blanco fácil de la intoxicación, del uso y de las secuelas generadas por este tipo de sustancias. De ahí entonces la necesidad de orientar y educar
sin enfatizar demasiado, puesto que a veces cuando uno da demasiada información genera curiosidad. Y no olvidemos que todos pasamos por una etapa de adolescencia en la que uno siente una invulnerabilidad y la creencia errónea de que yo puedo probar eso y dejarlo. La curiosidad lleva a que lo prueben y obviamente al ser una sustancia que de manera general produce una sensación de placer muy intenso, engancha rápidamente a aquel que se haya atrevido a experimentarlo. Así que el mejor consejo que yo le podría dar a una persona es: nunca prueben un opioide. Llámese fentanilo, llámese paracodina. Los opioides deben ser prescritos por personal médico especializado en casos específicos, identificando enfermedades que cursan con dolor por periodos cortos de tiempo para evitar que se desarrolle la dependencia. Desafortunadamente, se ha venido estructurando un mercado mundial y tal como ha sucedido en Colombia, que se han hecho decomiso de grandes cantidades de ampollas de fentanilo, pasa el mismo fenómeno en Brasil, en Uruguay, en República Dominicana y en otras partes del mundo como Nigeria, la India, Australia, Nueva Zelanda, y los laboratorios clandestinos específicamente direccionados a la producción de fentanilo ya existen y se han detectado en Estados Unidos, en Canadá y en México, así que estarán dispuestos a distribuirlo en todo el mundo sin importar las consecuencias de mortalidad que van a generar. Para nosotros dimensionar lo que ha constituido para los Estados Unidos como uno de los países con mayor problemática de consumo de fentanilo, es importante tener presente que en el año pasado, en el 2022, hubo 107,000 fallecimientos por sobredosis de todas las drogas en Estados Unidos, incluyendo el fentanilo. Pero en el 2020 hubo 91,799 casos y 56,516 fueron por fentanilo de esos 91,799. En el 2019 fueron 36,350, el 36%, y que este fenómeno está aumentando alrededor de un 30-36% cada año, ya es una alerta que se debe emitir y tener muy en consideración. Para comparar la letalidad que tiene el fentanilo con otras drogas, ya dijimos que habían muerto en el 2020 56,516, pero por ejemplo murieron 19,447 personas por sobredosis de cocaína y 13,165 por heroína. Por fentanilo, 4 veces más que la heroína, y de ahí la necesidad de estar muy conscientes de que se está empleando de una manera muy olímpica, sin que se den precauciones, sin que se dé información al respecto, y de ahí la racionalidad de que hoy estemos realizando esta actividad. Para las personas que están en el ámbito global, eso es como si miráramos el Camp Nou, el estadio del Barcelona completamente lleno, y que todos los asistentes al Camp Nou murieran en un año. Esa es la dimensión, esa es la implicación que tiene el consumo de fentanilo a nivel mundial, una gran mortalidad, porque no solamente es aquellos que murieron, sino aquellos que quedaron con lesiones hipóxico-isquémicas reducidos a una cama, siendo por lo tanto un grave problema para los servicios de salud, para las familias, alguien que va a depender de otros para sus necesidades básicas de alimentación, de aseo, y que muchas veces han perdido funciones vitales. Así que es importante hacer una reflexión el día de hoy sobre la existencia del fentanilo en nuestro medio, el peligro que involucra, la utilización que se está dando en zonas como en Cartagena, en donde se han hecho varios decomisos, con el ánimo de ofrecerle a los turistas a altos costos las ampollas de fentanilo, que se dejan llevar por la curiosidad e incursionan en la peor pesadilla que jamás imaginaron. Es importante saber que el 8 de agosto cayó en Medellín un cargamento con más de 300 ampollas y venían de Soledad, Atlántico. Y el Atlántico se ha convertido en una fuente de ingreso, las costas, de fentanilo hacia los sitios turísticos. Y por ejemplo, antes de ese hallazgo de las 300 ampollas, en marzo de este año,
se habían localizado 163 ampollas en Bogotá, en el barrio Kennedy, y eso ya nos habla de un fenómeno global de baja magnitud, pero de tendencia creciente, frente a la cual tenemos que estar preparados en los servicios de urgencias, y eso implica que, a pesar de no contar con estadísticas lo suficientemente, lo suficientemente representativas, sabemos que en Colombia en los últimos 5 años se ha documentado por lo menos 100 muertes cada año, de las cuales la mayoría, el 88%, son hombres, pero que hay alguna sustancia que está contribuyendo a esa mortalidad. Los organismos oficiales nos hablan de esto, pero la realidad es que cuando a uno le llega a una persona intoxicada y muere en un hospital, uno, si no cuenta con un examen de laboratorio específico, simplemente dice intoxicación por sustancia desconocida, lo que desafortunadamente lleva a un subregistro de la magnitud del problema, porque se han reconocido alrededor de 500 personas muertas por problemas relacionados con drogas, pero podrían ser 800, 1000, 2000, 3000 o más, puesto que no se hacen los exámenes de laboratorios en simultaneidad con el deceso del paciente, sino que son a posterioridad reportados, y eso genera un subregistro. Lo que sí sabemos es que hay en nuestro medio personas adictas al fentanilo, y uno tiende a minimizar el problema porque es muy sencillo. Uno dice, pues que deje de consumir fentanilo. Y cuando una persona tiene la adicción, experimenta durante 5 días el síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia es muy sufrido porque produce dolor en todo el cuerpo, especialmente dolor abdominal y articular, produce náuseas, vómito y diarrea, produce sudoración profusa, las oleadas vasomotoras, la piel de gallina, el fastidio de la luz, la fotofobia, la sensación de disforia, de sufrimiento y la aparición de calambres, de bostezos y de rinorrea con lagrimeo. Cada día va siendo menos intenso y con o sin tratamiento, a los 5 días desaparece. Pero ese no es el problema. El problema está en la huella mental de placer que esa persona experimentó, y tan pronto se le da de alta, sale corriendo a buscar el fentanilo y nuevamente se presenta la recaída. Por lo tanto, la problemática real es la adicción mental, que por ende requiere de un grupo multidisciplinario para poder hacer un tratamiento integral de los pacientes, puesto que de nada vale tratar el síndrome de abstinencia, que es relativamente sencillo. Que esa persona tiene vómito, se le coloca metoclopramida. Que tiene un dolor abdominal muy intenso, pues se le puede colocar un medicamento antiespasmódico. Que tiene dolores articulares, se le puede colocar un antiinflamatorio. Que tiene diarrea, se le puede dar loperamida. Que no está durmiendo, se le puede dar un inductor del sueño, por ejemplo una quetiapina o una benzodiazepina, y luego se van rebajando las dosis paulatinamente, y para el 5.º día suspender todo el fármaco y se da de alta, pero regresará inequívocamente nuevamente bajo el efecto de la sustancia. ¿Qué hacer entonces? De ahí la importancia, primero, de pertenecer a un grupo multidisciplinario donde exista el profesional con experiencia en el manejo de síndromes de abstinencia, pero que también haya un psiquiatra, que haya un psicólogo, que haya una terapista ocupacional, que haya una trabajadora social, que haya una terapista de familia, que haya un toxicólogo. Así que son como mínimo 6 profesionales trabajando en red con un objetivo común: que esa persona no vuelva a recaer. Y con frecuencia hay que darle terapia de sustitución con otros medicamentos que son opioides, pero que en dosis adecuadas permiten que la persona sea funcional y controle el deseo de consumo. Tratamientos que se extienden a lo largo de 1 a 3 años, durante los cuales es necesario crear en esa persona la educación, las posibilidades académicas y laborales, el insight, la capacidad de análisis interno de qué está perdiendo, a qué se expone y en qué terminará de no cesar el consumo. Y por lo tanto, la inversión socioeconómica en una persona que simplemente comenzó a experimentar fentanilo como una curiosidad o diversión se traduce en cientos de millones para el sistema de salud, y obviamente en una pérdida muy grande, no solamente para el paciente de años de calidad de vida, sino para su entorno familiar, académico y laboral. Es la peor de las sustancias, y de ahí
hayan vendido wax, que está hecho básicamente de tetrahidrocannabinol, la cocaína rosada o 2CB, el coco como un derivado de la cocaína que eventualmente puede estar contaminado con fentanilo y tener, por lo tanto, un desenlace completamente atípico y con frecuencia fatal. Sabemos que en nuestros hospitales a veces adolecemos de antídotos y va a ser muy importante que empecemos a apropiarnos de la presencia del antídoto específico para todos los opioides, la naloxona. La naloxona viene en ampollas de 0.4 miligramos por 1 mililitro. Y cuando nosotros tenemos a alguien que llega a un hospital con depresión ventilatoria, entendida como menos de 12 de frecuencia ventilatoria, con las pupilas puntiformes, pues de manera errónea lo primero que se hace es tratarlo de despertar generándole dolor, apretándole el pecho, apretándole los dedos, y resulta que como es un potente analgésico, ninguna persona bajo el efecto de una sobredosis de fentanilo va a responder frente a un estímulo doloroso. Eventualmente, si queremos tratar una maniobra, es movilizar el cuerpo protegiendo el cuello, haciendo movimientos suaves, haciendo sonidos fuertes para tratar de despertarlo, y si con eso no es suficiente para mejorar el estado de conciencia, no hay duda que requiere de la administración de la naloxona, que se puede aplicar por vía nasal, traqueal o idealmente parenteral. Sin embargo, hay que tener una precaución. Decíamos hace unos instantes que el fentanilo y sus análogos como la heroína, que es la diacetilmorfina, y la morfina, todas llevan la sangre al abdomen. Si una persona está inconsciente, hipoxémica, le falta oxígeno, los pulmones distienden los vasos para tratar de captar en la poca sangre que les está llegando la mayor cantidad posible de oxígeno. Entonces tenemos un panorama de la sangre en el abdomen y los pulmones completamente vasodilatados. Si yo coloco inmediatamente la naloxona, pues desaparece la depresión ventilatoria, pero también desaparece la vasodilatación de los lechos esplácnicos y mesentéricos y la sangre masivamente regresa a un pulmón que tiene la vasculatura dilatada y empieza a presentarse una extravasación del plasma, un edema agudo de pulmón que al tener el corazón en buenas condiciones, no es por un shock cardiogénico, sino simplemente por alteraciones vasculares, va a necesitar cuidados intensivos, intubación, compresión positiva, y ahí se aumentan los costos y se complejiza la atención. Por eso lo primero que hay que hacer cuando un paciente llega con la denominada triada opioide es colocarle un ambú, hiperventilarlo durante por lo menos 3 minutos, porque ya no hay prisa de colocar el antídoto. Lo que mata a la persona es la depresión ventilatoria. Y al colocarle un ambú e hiperventilarlo, estamos mejorando las condiciones de oxigenación pulmonar sistémica, llevando a que se cierren los vasos del pulmón para que cuando se coloque la naloxona no se presente ese fenómeno de regreso masivo de sangre al pulmón y produzca un edema pulmonar no cardiogénico que puede llegar a matar a la persona de no haber disponibilidad de una unidad de cuidados intensivos. Y en el hogar, si llegamos a detectar a una persona con depresión ventilatoria, la respiración boca a boca será la única alternativa a ofrecerle mientras llega una ambulancia con un ambú y personal especializado para poder mantener la oxigenación del paciente mientras se llega a un servicio de urgencias donde se continúa la oxigenación y se coloca por vía venosa el antídoto específico, la naloxona, que puede requerir un paciente entre 1 y hasta 10 ampollas, dependiendo de la gravedad de la intoxicación y de la cantidad de fentanilo que haya consumido. El llamado es entonces que debemos empezar a tener en todos nuestros servicios de urgencias un stock de por lo menos 10 ampollas de naloxona destinadas específicamente al tratamiento de los pacientes que lleguen con una intoxicación aguda y que sabemos si son provenientes de eventos sociales, de fiestas y de conciertos, muy probablemente va a estar involucrado el fentanilo como una droga que se adiciona a las ya tradicionales otras sustancias de abuso, de manera que la persona es víctima por desconocimiento de una intoxicación que lo puede llevar a la muerte. Sabemos entonces que hay una estrategia nacional para tratar de frenar esta posibilidad y, por ejemplo, en agosto en Cartagena se decomisó mezclas que son redundantes, heroína con fentanilo.
Y se presentó también la posibilidad de analizar la presencia de derivados de fentanilo, como el tiofentanilo, norfentanilo, el trans 3-metilnorfentanilo, en diferentes sustancias que no son explicadas por el proceso de elaboración y que implican la adición deliberada de fentanilo como contaminante. Y se han incautado fentanilo mezclado con ketamina, con LSD, con pastillas de éxtasis, con tabletas que contenían oxicodona, con tabletas con alprazolam como benzodiazepina, un depresor opioide con un depresor benzodiazepínico mortal, en TUCB del rosado, del morado, incluso en el wax, que es la resina de la marihuana mezclada con fentanilo, y en lo que en Estados Unidos se inició en sus momentos como la bola rápida, el speedball, cocaína con heroína ya, y aquí ya estamos viendo cocaína con fentanilo para tratar de generar una sensación de placer mucho más intensa y duradera y por lo tanto volver a esa persona un adicto. Así que ya se han detectado durante el 2023 más de 1.300 muestras decomisadas por la policía de diferentes sustancias psicoactivas que contienen fentanilo. Ya sabemos entonces que debemos sensibilizarnos porque ese consumo se está dando por vías atípicas. Ya no solamente se inyecta, ya lo inhalan, ya lo toman y el paciente va a presentar la miosis, se va a dormir, va a parar de respirar y obviamente va a morir por la hipoxemia. Así que es necesario que estemos muy alerta. Y esta droga, donde ha aparecido en todos los países, ha dejado un rastro de miles de vidas afectadas, de una gran cantidad de destrucción, de comunidades devastadas, y las tasas aumentan dramática y rápidamente en la cantidad de personas una vez lo prueban, y por eso, a pesar de que en la actualidad no es un problema de salud pública prevalente, sí puede llegar a serlo si no estamos sensibilizados, si no nos educamos, si no nos orientamos en qué hacer cuando tenemos esta detección y le ofrecemos a las personas un tratamiento integral, derivándolas hacia donde exista ese grupo multidisciplinario de expertos que pueda tratar este tipo de adicciones. Este opioide sintético está causando problemas a lo largo y ancho del mundo y es la amenaza latente frente a la cual los servicios de salud, las políticas gubernamentales y la coordinación con las diferentes esferas que tienen que ver con la salud mental y física deben estar comunicados para poderlo enfrentar de la mejor manera. Tengamos presente que conocimos el fentanilo en ampollas, pero ya lo sacan en polvo, ya lo sacan en líquido, ya lo sacan en tabletas con diferentes impresiones. Así que cuando uno ve una tableta, a veces simplemente asume que eso no es el fentanilo, porque lo que conocimos era simplemente la ampolla, y resulta que ya hay presentaciones no disponibles de forma legal, pero que son de fentanilo. Y que también contamos con la posibilidad de pruebas de identificación de sustancias como fentanilo y oxicodona, en las cuales son como una prueba de embarazo, y en unos segundos, con una muestra biológica, generalmente orina, se logra la identificación. Muy diferente a lo que uno cree, la gran mayoría de las drogas de abuso se identifica en orina, porque es que la sangre es un diluido de esas drogas, mientras que quien limpia la sangre y concentra en la vejiga es el riñón. Y por lo tanto una muestra de orina, si se coloca una gota como en una prueba de embarazo y aparece una sola rayita, es positiva, 2 rayitas es negativa. En Colombia se están haciendo todos los esfuerzos por formar un grupo multidisciplinario e internacional con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para unir fortalezas interinstitucionales y de cooperación que permitan entender de una mejor manera este fenómeno, identificar los puntos de fabricación, de distribución, mitigar el impacto y atenuar las posibles consecuencias que pueda tener en la seguridad ciudadana. Y por eso se está gestionando un grupo de personas calificados orientados por técnicos extranjeros con toda la experiencia que, por ejemplo, para Estados Unidos ha implicado esta epidemia, y tener entonces químicos farmacéuticos, personas laboratoristas, médicos y profesionales de la salud que puedan formar parte del centro estratégico contra el fentanilo para evitar que esta amenaza, que ha sido ya devastadora en muchos países,
tenga las mismas consecuencias que en otras partes ha venido generando. Si ustedes tienen preguntas, inquietudes, dudas, estamos aquí con toda la disposición para responderles, y si lo desean dejar simplemente planteado, pues lo vamos a hacer en el chat. Y quisiera simplemente despedirme con una frase de Antonio Vega, un compositor y cantante español de hace años, que murió en el 2009 y que tuvo una vida muy traumatizada por la utilización de los opioides. Sin embargo, él afirmaba: no consigo una existencia mediocre, una existencia a medias. O sea, existimos porque tenemos una misión muy clara, que es la de ejercer la vida, la de ser vectores de vida. No podemos suicidarnos porque eso es lo peor que puede hacer alguien, porque tu misión es llevar la vida contigo. Así que ser ejemplos de vida y ser ejemplo de lucha es esencial en esta problemática. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos inmensamente al doctor Ubier Gómez por su hermosa presentación, de mucho contenido, de mucho aprendizaje, muy técnica. Esperamos que haya sido del agrado de todos, los médicos que nos están acompañando, las enfermeras, los bacteriólogos, personal de la salud y otro personal profesional, porque de verdad que lo que necesitamos es estar a la vanguardia del conocimiento y poderlo transmitir. En esta pequeña sesión de diapositivas, entonces vamos a mirar qué vamos a hacer con estos casos de fentanilo desde la vigilancia epidemiológica. Y les recordamos que está abierta la dirección electrónica para la asistencia y también para que a través del chat nos escriban sus preguntas, que generamos unos 5 o 10 minuticos al final para poder responder sus inquietudes. Entonces, seguimos recordando la droga zombie con todo lo que ya conocimos del doctor Ubier, y miramos cómo hay un cambio indexado en los eventos incautados de drogas, y miren simplemente cómo el fentanilo ha tenido un aumento de un 300% frente a las otras drogas que conocíamos que estaban de mayor uso, como la cocaína, la metanfetamina, marihuana o heroína. ¿Por qué es importante todo esto para el personal de la salud y personal no de la salud, sino de otras profesiones? Porque si nosotros conocemos las situaciones epidemiológicas y estadísticas, sabemos en qué momento nos estamos encontrando. Sin embargo, es muy importante que al hablar de fentanilo, como es un medicamento, sepamos que en Antioquia tenemos una incidencia muy alta de intoxicaciones, y por eso también quisimos traerle a colación todos los resultados del año 2022, donde tuvimos alrededor de 7.000 intoxicados con diferentes sustancias. Esto nos arrojó una tasa de 97 intoxicados por 100.000 habitantes. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros tenemos que estar alertas con el comportamiento en las subregiones, porque si nuestras estrategias no van a hacer la vigilancia y el control que necesitamos y a educar a nuestras comunidades, va a ser muy difícil reducir estas tasas. Miren, por ejemplo, Medellín se ubica con la principal tasa con 132 por 100.000 habitantes, le sigue Oriente, en donde priman principalmente lo que son los medicamentos y los plaguicidas, en Norte y Valle de Aburrá sin Medellín. Solo para informarles cómo, cuando tengan acceso a esta presentación, van a interpretar esta situación. Cuando miramos esto, entonces decimos, bueno, el fentanilo es un medicamento. Desde acá ya se están empezando a dar las claridades en dónde van a ubicar la intoxicación por fentanilo. Entonces nosotros tuvimos en el 2022 también el seguimiento de los medicamentos desde la Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo, nos logró permitir identificar que se nos intoxicaban 55 personas por cada 100.000 habitantes por medicamentos. Y les cuento que lo más grave es que el 58% de todas las intoxicaciones son por medicamentos. Dentro de estos, les quise traer a colación cómo el paracetamol dobles o acetaminofén es el que ocupa el primer lugar. Entonces aquí es donde viene la parte de educación a la comunidad y le siguen todas esas sustancias que están involucradas en la salud mental de las personas. Pero nosotros queremos dejar
un interrogante porque no tenemos drogas precisas de cómo el fentanilo apoya a las estadísticas que tenemos por medicamentos. Y por eso lo importante de esta charla, donde nosotros tenemos un protocolo de intoxicaciones agudas, como su nombre lo dice, son agudas no crónicas, y el fentanilo estaría ubicado en el primer grupo, que es el de medicamentos. Nosotros no queremos dejar a través de este streaming del día de hoy la idea de que estamos con una alerta en fentanilo. No, en este momento las 3 alertas que tenemos es por metanol, derivado de licor adulterado, por fósforo blanco, derivado de juego pirotécnico, y por el plaguicida que contiene como principio activo los clorpirifos. Pero no queremos restarle importancia al fentanilo porque estamos en la búsqueda de información y los médicos son un factor demasiado importante en este proceso frente al diagnóstico y el registro que haga con sus equipos de salud. Entonces, queda claro que nosotros encontramos como con una sustancia ilícita el fentanilo en tabletas, en gotas para los ojos, en soluciones, y se incluyen mezclas que no vamos a afianzar más el tema porque ya el doctor Ubier nos lo explicó muy bien, y recordar que la dosis letal va de 2 a 3 miligramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos encontremos en urgencias o ante un caso de intoxicación por fentanilo? Lo que vamos a hacer es una notificación rutinaria. Aún no se ha generado la alerta ni se ha declarado que se va a constituir en una sustancia de notificación súper inmediata. Lo vamos a hacer con la notificación rutinaria al Civigila, y queremos pedirle mucho al cuerpo médico que nos ayude con su ojo clínico a identificar, su conocimiento también, a identificar todo caso que les llegue, de poder definir si se trata de un evento o no de fentanilo para que vamos clarificando la información. Vamos a diligenciar la ficha 365. Si bien puede ser dentro de intentos de suicidio también utilizado por las microdosis que se requieren para lograrlo, nosotros lo vamos a entrar como 365. El grupo sería el 1, que son medicamentos. El tipo de exposición lo vamos a poner como intencional psicoactiva, que corresponde al número 9. Se va a identificar la sustancia como la 3426 y el nombre del producto lo vamos a poner como fentanilo. De todas maneras, como son tantas las mezclas que se pueden dar, no vamos a ver tan fácil que podamos identificarlo, pero sí le pedimos a todo el equipo de salud que nos ayude a rastrear este tipo de eventos. Y ya entonces comentarles que nosotros necesitamos unir nuestros esfuerzos en los territorios, intensificar las acciones de vigilancia activa, de investigación de casos, de las actividades de campo relacionadas con la inspección y la vigilancia. Recuerden que la epidemiología la ejercemos todos. La epidemiología no es solo de nosotros los epidemiólogos. Todos en los territorios hacemos vigilancia, los líderes comunitarios, los maestros en este caso. En unas reuniones que hemos tenido en los municipios, les quiero socializar a todos que nosotros nos fuimos con unas ideas de los famosos retos que tenemos en TikTok con los jóvenes. Y en esos grupos de trabajo hubo gente en las reuniones que nos decía, y el fentanilo, o sea, ellos mismos cantaron la existencia del fentanilo. Entonces, por eso tenemos que estar muy, muy coordinados y hacer diferentes interacciones con los actores del territorio, educación, salud, gobierno, que permitan vigilar y garantizar la integralidad en las comunidades y emitir las alertas que necesitamos para esto. Ya la Secretaría Seccional de Salud envió a todos los territorios esta circular que están observando en la pantalla, que es la vigilancia del consumo de fentanilo, para que entre todos colaboremos con esta gestión y no bajemos el apoyo a las necesidades de nuestra comunidad. Entonces, con esto damos por terminado la ponencia del día de hoy. Agradecemos la presencia al doctor Ubier, la presencia a todos los integrantes. Tuvimos una amplia asistencia
y consideramos que el transmitir conocimiento hace parte de las actividades responsables que tenemos en el sector salud y en todos los actores de los territorios. Cualquier pregunta que tengan, nos pueden contactar a la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Tenemos un correo que es intoxicaciones.en plural.sssa.antioquia.gov.co. En ese correo ustedes nos pueden plantear las inquietudes que tengan, no solo con el fentanilo, sino con otras preguntas que tengan desde intoxicaciones. Entonces, vamos a mirar si tenemos preguntas en el chat. Acá tenemos una, nos dicen cómo en Colombia se tienen casos de sobredosis de fentanilo. Sí. Se ha encontrado que, dado la gran potencia que tiene, mucho más potente que la morfina y que la heroína, 100 veces más potente que la morfina, 50 veces más potente que la heroína, en pequeñas cantidades que se contamine, cuando se comenzó en casos aislados a comercializar en el mercado negro, se encontraron personas que presentaban rápidamente intoxicación con pérdida de la conciencia y paros respiratorios. Pero más aún, tenemos también personas adictas al fentanilo que lo siguen consiguiendo en el mercado negro y que están siendo tratadas por psiquiatras, por psicólogos y toxicólogos en sus consultorios, dado que incursionaron con la experiencia del fentanilo, investigaron qué era lo que tenía, que había generado esa sensación de placer y empezaron a conseguir el fentanilo puro como droga de abuso. Es decir, el problema ya está, la droga sigue ingresando al país simplemente porque hay quien la utilice y quien la venda, y ya hay pacientes que tienen la enfermedad de adicción al fentanilo y con absoluta seguridad que deben haber existido muertos en eventos, como sucedió en el Stereo Picnic, por ejemplo, en donde uno de los bateristas que iba a dar el concierto tuvo contacto con una mezcla de opioides que lo llevó a la muerte y en el cual el fentanilo tuvo un papel protagónico. Así. Bueno, aquí me preguntan también dentro de los asistentes que con qué otro nombre se conoce el fentanilo en el mercado ilegal que no sea droga zombie. O sea, la droga zombie la conocemos es por la forma en que va deteriorando la persona y cómo se presentan las personas con ese, por así decirlo, es desgajo, como la impotencia para caminar. Doctor, ¿qué otro nombre le podemos dar al fentanilo? No, en general, el fentanilo no lo están vendiendo puro. Está siendo parte de todas las drogas ilegales psicoactivas. Entonces puede verse en el éxtasis, puede verse en el 2CB, puede verse en el NMBOME, puede verse en la cocaína, en cualquiera de las sustancias que habitualmente se vienen consumiendo, se le agregan pequeñas cantidades de fentanilo en grado variable. Y es ahí donde se convierte en una gran problemática, porque si agregan más de lo que una persona es capaz de tolerar, 2-3 miligramos, es suficiente para causar la muerte. Y lo decíamos ahora, doctor, que en esas mezclas muchas personas ya estarán adictas al fentanilo, pero no se han dado cuenta por la cantidad de mezclas que encuentran en otras sustancias. Correcto. Y que muchas veces por vender se los mezclan con la heroína, con la cocaína, y ellos nunca van a saber que tienen esa exposición. Es muy importante retomar lo que acabas de decir, sí, porque hemos encontrado que en el 2CB o cocaína rosada, muchas personas que tienen la adicción es básicamente porque lo están cortando, contaminando con fentanilo. ¿Cómo abordar la prevención en la población adolescente? Ahora les comentaba un poco de eso, y esa prevención es también hacer la socialización de este conocimiento con quienes tienen concentrados los adolescentes. Entonces, ¿quién mejor que los maestros, los educadores en los territorios, doctor, los que tienen jóvenes a cargo por múltiples razones, tienen grupos de scout, tienen grupos musicales? Quienes están orientando a esos jóvenes deberían estar capacitados con todo esto, doctor. ¿Usted qué opina?
es muy importante y sensibilizarlos sobre lo que hablaba yo de la ruleta rusa. Eso es como si dijera, aquí tenemos 3 cajas en un salón y que el maestro dijera, aquí tengo una manzana, en la otra una pera, pero en la otra hay una serpiente venenosa. ¿Quién quiere abrir la caja? Puede suceder que esa serpiente venenosa, el fentanilo, esté presente en una sustancia en la que intencionalmente se asumió que no. Es que el TUCD no tiene por qué tener fentanilo. Lo tenía y esa primera experiencia puede matarlo, o simplemente si es un usuario habitual y le toca un TUCD, una cocaína rosada o morada contaminada con fentanilo, puede ser suficientemente grave como para llevarlo a muerte. No podemos jugar con nuestras vidas. Bueno, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué no se hace control con tramadol y otros opiáceos para restringir la venta libre? Muy bien. Es una pregunta que ha sido motivo de controversia, y es que recordemos que la Organización Mundial de la Salud nos ha hablado de la escalera analgésica y que le deberíamos preguntar a todos los pacientes que experimentan el dolor de 1 a 10 cuánto le está doliendo a usted, siendo 1 el dolor más suave y 10 el peor que ha tenido en la vida. Si a una persona le duele entre 1 y 3, pues puede utilizar uno dipirona, acetaminofén, analgésicos antiinflamatorios. Pero si tienen 4 a 7, la alternativa es utilizar un opioide menor, fen con hidrocodona, o el mismo tramadol, que es un opioide débil. Si se hace un uso adecuado, se puede controlar un dolor y descongestionar las consultas en los servicios de urgencias que ya se mantienen al tope. Pero cuando ya una persona tiene un dolor de intensidad superior a 7, no hay duda que se requiere de un opioide de morfina principalmente y de otras alternativas que tenemos a nivel hospitalario en las unidades de cuidados intensivos, como es el fentanilo. El caso es que riesgo-beneficio no hemos tenido en Medellín una magnitud de problemática tan grande con tramadol como sí en África, en donde tuvo que ser prohibido. Se sigue haciendo un uso que es relativamente adecuado. Vemos muchas interacciones medicamentosas porque se nos olvida, por ejemplo, que el tramadol no es únicamente un opioide débil, sino que es un potente inhibidor de la recaptación de serotonina con efecto antidepresivo y que no debe ser nunca mezclado en personas que estén tomando tratamientos antidepresivos con inhibidores de la recaptación de serotonina. No es una buena mezcla fluoxetina, sertralina o paroxetina con fentanilo, porque genera taquicardia, sudoración, ansiedad, diarrea, hasta convulsiones. Por lo tanto, debe ser limitado por un tiempo corto, la dosis más baja posible, y advertirle a la persona que tiene posibilidad de desarrollar adicción. Estamos fallando en eso. Cuando uno le advierte, cuando uno educa, cuando uno orienta a la persona que es un fármaco con posibilidad de generar adicción, que hay que utilizarlo en dosis precisas por un tiempo determinado, la gente está prevenida, respeta las recomendaciones médicas y no se genera un problema. Caso muy diferente a lo que hemos escuchado de manera errónea: tome tranquilo cada vez que tenga dolor, porque eso es de venta libre porque no genera dependencia. Falso. Genera dependencia, tiene su riesgo, pero también enormes beneficios para el control del dolor moderado. Gracias, doctor. Por último, voy a retomar un poco el tema de los retos virales, porque la pregunta de los adolescentes me parece que es trascendental, no solo para los médicos, los psicólogos, los enfermeros, para todo el personal del equipo de salud y todos los que trabajamos como apoyo a los equipos, sino también en la comunidad. ¿Y por qué lo quiero traer a colación? Porque también hemos visto que, siendo el fentanilo un medicamento, igual está la hidrocodeína, está el Viagra, en donde están haciendo retos virales, e incluso las niñas se están tomando el Viagra sin ser un medicamento adecuado para ellas. Entonces, ¿por qué hacemos todo este énfasis a todo el equipo que nos escucha? Porque si nosotros no sabemos las realidades en nuestros municipios, donde nos vamos a las unidades deportivas y tenemos fotos recientes donde los techos están llenos de frascos de medicamentos, muy posiblemente nos podamos encontrar tipos de sustancias que contengan también el fentanilo en estos sitios. Entonces, el llamado es a todos: unámonos para proteger nuestros jóvenes, unámonos para proteger nuestros niños, unámonos para que el acceso a los medicamentos sea cada vez más limitado, y que miremos cuál es el TikTok que
tienen nuestros adolescentes y niños. Esto es muy difícil, o sea, yo no puedo llegar a quitarle el celular a mi hijo, porque entonces el llamado es, comuniquémonos con nuestros hijos, hablemos con los adolescentes, hablemos con los hijos, miremos qué amigos los están rodeando, qué sitios posiblemente están visitando, y así podremos de pronto generar una coraza y protegerlos un poco más frente a este flagelo que es el fentanilo. Y yo Bueno, quisiera retomar sí, doctor, algo adelante. muy importante que dijiste en relación con la utilización del sildenafil. Recuerden que hay otra sustancia que se consigue libremente, en especial en las tiendas sexuales, que es el nitrito de amilo, conocido popularmente como los popper. Persona que haya tomado sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo, cualquiera de estos potencializadores sexuales, y lo mezcle con popper, tiene riesgo inminente de muerte, porque produce una vasodilatación excesiva con shock, razón por la cual una persona que haya tomado sildenafil nunca se le coloca en el hospital si se infarta nitroglicerina, porque hace una hipotensión y shock que lo lleva a la muerte. Así que nunca se juntan los poppers con sildenafil. Bueno, entonces para terminar les voy a repetir nuevamente el correo electrónico del equipo de intoxicaciones de acá de la Secretaría de Salud de Antioquia. El equipo se encuentra ubicado en la Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo, y el correo electrónico es intoxicaciones en plural .sssa@antioquia.gov.co. Allí nos pueden escribir y estaremos atentos para ayudarles, para darles asesoría, asistencias técnicas o para generar charlas cortas de orientación a cualquier producto de las 10.000 sustancias que nos pueden producir una intoxicación, a orientarlos sobre las alertas y cómo proceder ante un brote. Por la atención, por el tiempo, por las preguntas, muchísimas gracias a todos y esperamos que puedan replicar este conocimiento. Que tengan buen día. Muchas gracias.